Takemichi en cuanto supo el nombre de su padre y también su apariencia apuntó el nombre en su diario y corrió para dejar el álbum donde lo había encontrado. No quería que su madre sospechase. Con eso hecho volvió a su habitación para pensar en Aide Nanagaki. ¿Por qué estuvo en su casa? Según sabía, su madre no lo quería cerca porque era peligroso, y aún así él estuvo en esa casa y su madre se marchó con él. Eran demasiados secretos lo que su madre no le contaba y eso la tenía un poco harta. Si pudiera hablar con su padre, que le contase cómo funcionaba esto de viajar en el tiempo, tal vez podría salvar a todos y sería mucho más fácil para ella. Necesitaba ayuda y saber más sobre ese don que tenía. Pero su madre se negaba a hablarle de su padre, lo que le hacía el trabajo más difícil. Los días fueron pasando en los cuales Takemichi no había cesado de encontrar cualquier pista de Mikei. Había conseguido algo. Tal parecía que Koko no estaba con él. Koko pertenecía a la Kanto Manji, algo que le sorprendió. Ella creía que el chico seguiría junto a Inui, pues ella pensaba que esos dos eran inseparables. Aiden también había vuelto a 2008, y lo primero que hizo fue ponerle vigilancia a su hija. Sus planes habían cambiado, pues ya no pretendía ayudar a Manjiro. Ahora su prioridad era que su hija no muriera en 2018, y para conseguir eso debía vigilarla hasta que llegase el 25 de junio de 2018. Ese día salvaría a su hija. Si cambiaba eso no pasaría nada, pues él daría la vida por ella. Ya era 7 de julio. Senju y Takeomi estaban reunidos con un cliente, el cual quería a Brahman para que hiciera unos negocios sucios y que así la empresa del hombre ganase más dinero. Brahman se llevaría una buena comisión por ese trabajo, pero aún así a Senju no le hacía gracia. Sabía que no siempre iba a conseguir que Brahman hiciera cosas legales, pero trabajar con tipos como ese hacía que enfureciera. Ya había atardecido y no quedaba mucho para que el sol se pusiera y llegase la noche. Takemichi fue con Draken al lugar de reunión, pues no sabía dónde sería. Se quedó un poco impresionada al ver que se trataba de un edificio común, pero dejó de pensar eso en cuanto vio la seguridad del lugar. Había cámaras de vigilancia y para poder abrir las puertas debía poner un código. Todo estaba muy bien protegido y vigilado. Cuando entraron se encontraron con una enorme sala repleta de personas. Todos los presentes tenían el uniforme de Brahman, pero lo que trastoca a Takemichi es ver cómo dos chicos peleaban. Draken le dice que hacían esas peleas y estas eran grabadas para que personas ricas lo vieran y se interesasen por ellos. Era lo mismo que hizo los BD cuando Taiju fue el líder. Apaguen las cámaras. Ordena Senju llegando y bajando hasta el ring. La pelea de hoy termina aquí. Todos comenzaron a gritar el nombre de la chica, vitoreándola ya que esa chica se había ganado el respeto de todos. Era su líder y harían lo que fueran por ella. Takemichi se dio cuenta de eso y sonrió. Era muy parecido a lo que ocurría con Mikei y la toman. La albina alza una mano y con ese gesto todos guardaron silencio. Senju iba a hablar. Presentando a nuestro miembro más reciente. Dice ella alzando la voz. Por favor, acércate. Takemichi Anagaki. La teñida se puso un poco tensa pero empezó a caminar hacia Senju. El incidente del 3 de agosto, el Ayowue ensangriento. Sigue hablando la albina. La batalla de Navidad, y por último. La líder del incidente de Kanto. Ex capitana de la 1A División de la Tokyo Manji. Y última sucesora de los Black Dragons. Takemichi ya había llegado donde estaba Senju y vio como la chica le tendía un uniforme. Lo reconoció enseguida, ya que lo había visto en el futuro. Ponte esto, Anagaki. De ahora en adelante, este será tu uniforme. La teñida coge el Aori. Bienvenida a Brahman, Takemichi Anagaki, con eso la albina se gira para mirar a los demás presentes. El momento ha llegado. El 14 de julio, nos enfrentaremos tanto a la Kanto Manji como a Rokuara Tendai. Que comience la batalla de las tres deidades. Con eso dicho Takemichi se coloca el Aori y Draken la miraba con atención al igual que Ama. El chico había conseguido entrar en la pandilla gracias a Wakasa y estaba viendo junto al rubio de la trenza como Takemichi se colocaba el uniforme de la pandilla. Takemichi estaba muy seria y pensó que dentro de una semana ella y Mikei se verían. Tenía ganas de ese enfrentamiento, pero debía hablar con Senju acerca de la pelea. Ella y Draken serían quienes se ocupasen de Mikei. Intentarían hablar con él y hacer que entrase en razón, pero si eso no funcionaba ellos dos pelearían contra Mikei. Takemichi se había seguido preparando con Wakasa. No había faltado ni un solo día a ningún entrenamiento y había mejorado bastante. Ahora se encontraba en su casa. Su madre había ido a trabajar hace un rato, lo que significaba que estaba sola.
Estaba sentada en una silla mientras miraba el uniforme de Brahman. Era extraño para ella, ya que no lo sentía como suyo y lo mismo le pasaba con el uniforme de los BD. En eso se levanta y busca en su armario. Sabía que lo había guardado bien, algo raro en ella ya que era demasiado desordenada, pero al final lo encontró. El uniforme que usó en la pelea contra Tenjiku. Espero salvarte, susurra cogiendo el uniforme de la Toman, el uniforme que Mikey le dio días después de la pelea contra Moebius. ¿Por qué hemos acabado así? Se quedó mirando el uniforme y sin pensarlo dos veces comenzó a ponérselo. Le sentaba como un guante, ya que Mitsuya lo arregló para que le quedase bien. Fue muy raro volver a llevar puesto el uniforme de la Toman, pero aún así era demasiado agradable. Echaba de menos a la Tokyo Manji y también todos los maravillosos momentos que había vivido con ellos. Nunca pensó que llegaría a querer tanto a todos esos chicos, pero así era, y odiaba ver que todo eso se había acabado. Ya no estaba Toman, pero le reconfortaba saber que los demás eran felices, o por lo menos casi todos. Se sentó en su cama y cogió la última foto que se hicieron cuando disolvieron Toman y también la foto que se hicieron a petición de ella, justo después de que Kisaki fuera expulsado de la Toman. Eran demasiados recuerdos, algunos buenos y otros no tanto. Se tumba en la cama y mira el techo mientras lágrimas caían por sus mejillas. Un día como hoy, hace 2 años, Mikey y Draken se colaron en su escuela y la sacaron de clase. No pudo evitar reír al recordar ese día. Casi se muere cuando Naoto le dio un puñetazo a Mikey. En esa época me dabas miedo, susurra Takemichi mirando la foto que se hicieron tras disolver Toman. Estaba mirando fijamente a Mikey, el cual estaba sentado entre ella y Draken. De verdad que me aterrabas, pero estaba equivocada. Hay demasiada bondad en tu corazón y yo pude verla. Mikey, ¿por qué te alejaste? Se levanta para guardar las fotografías, estaba dispuesta a hacerlo, pero una caja le llamaba la atención. Sabía que era lo que había dentro y entonces mira al tablero de corcho que tenía colgado en la pared. El día de hoy estaba muy melancólica, no sabía por qué pero no paraba de recordar todo lo que vivió con la Toman y Mikey. Después de todo, hoy era un día importante, ya que hacía 2 años que ella y Mikey se conocieron, ya que el día que fueron a buscarla a la escuela fue cuando su admiración por Manjiro comenzó. Supo que no era un mal chico ya que solo quería crear una nueva era para los delincuentes. ¿Desearía volver a ese tiempo? Susurra ella. Había abierto la caja, en la cual estaban todas las fotos de Mikey. En muchas salía ella con él pero también había de él solo, cortesía de Emma. Ahora tenía entre sus manos una foto en la cual estaba sentada en la moto de Mikey con el chico rodeando su cintura. Sabía cuándo fue eso, el día que asistió a la primera reunión de Toman. Recordaba que estaba muy nerviosa y su corazón latía a 1000 por hora al estar tan cerca de Manjiro sin que éste tuviera una camiseta. Eran muy buenos tiempos, aunque no tan buenos. Siguió mirando las fotografías que había guardado y mientras estaba ensimismada recordando los viejos tiempos, escuchó unos golpes en su ventana. Alguien estaba lanzando pequeñas piedras a su ventana. Takemichi se levantó y se asomó para ver qué era lo que pasaba y ahí se encontró con Senju. Tengamos una cita. Dice la albina con una sonrisa. Takemichi no entendía nada, pues hacía muy poco que se habían visto y ahora se presentaba en su casa a las 21 p.m. justo cuando se estaba revolcando en su agonía recordando todos los momentos vividos con los chicos y con Manjiro. Senju, ya es tarde, dice la tenida. Solo quiero hablar contigo, Takemichi, habla la albina con una sonrisa. Al decir eso la teñida decidió bajar. Ni siquiera se quitó el uniforme de la Toman, al que Senju no pasó desapercibido pero no dijo nada. Las dos chicas comenzaron a caminar y ninguna dijo nada. Takemichi esperaba que Senju comenzase a hablar, dado que había dicho que quería hablar con ella, pero no decía nada. Senju por su parte estaba pensando un poco en todo. En por qué creó Brahman, por qué estaba haciendo todo lo que hacía, eran demasiadas cosas las que estaba pensando, pero en lo que más pensaba era en por qué creó Brahman. Lo hizo con el propósito de enfrentarse al invencible Mikey. No lo conoció muy bien, tan solo lo vio un par de veces cuando era pequeña, pero le gustó desde el primer momento. Era muy sincero. Siempre estuvo interesada en él e incluso Wakasa le hablaba de Mikey, ya que el chico se interesaba por Manjiro y saber cómo le estaba yendo. También se enteró que Mikey comenzó a salir con una chica. Escuchó mucho de ella, y sintió celos a la par que admiración por todo lo que esa chica había hecho, y ahora la había conocido. Takemichi había llamado su atención cuando supo todo lo que hizo.
Cómo consiguió salvar a Draken y que éste llegase al hospital a tiempo, como hizo lo mismo en Ayoe en Sangriento salvando la vida de Baji, como luchó contra los BD, pero lo que más admiró de ella sin siquiera conocerla fue lo que hizo en el incidente de Kanto. Con tan solo 50 pandilleros se presentó para pelear contra Tenjiku. Le impresionó mucho eso, ya que sabía que la chica no estaba del todo bien por lo ocurrido ese día por la mañana. Era admirable, pero también sentía celos de que estuviera tan cerca de Mikey. Era estúpido, sí, ya que no tenía por qué sentirse celosa ya que no había tenido nada con Manjiro, pero aún así a ella le gustaba Mikey y quería estar con él. Le gustó saber que Mikey lo había dejado con Takemichi, pues eso quería decir que tal vez tendría una oportunidad y por eso creó Brahman. Se enfrentaría a Manjiro y haría que se fijase en ella y así tendría la oportunidad que había esperado, pero las cosas no habían salido como ella pensaba. Se había dado cuenta que ella sola no podría enfrentarse a Mikey, pues si lo hacía cabía la posibilidad de que acabase muerta. Manjiro había cambiado demasiado en estos 2 años. Por eso mismo reclutó a Draken, pero supo que eso no sería suficiente. Por eso mismo fue en busca de Takemichi para reclutarla. En un principio no estuvo muy feliz por eso, pero ahora que había conocido a Takemichi, sabía que era una buena chica y que sabía pelear. Dijiste que querías hablar conmigo, así que salí, dice Takemichi al ver dónde habían llegado. Pero vinimos a un parque de atracciones. ¿Sí? Dice la albina con una gran sonrisa. Siempre quise venir a uno. Eso hizo que Takemichi frunciera el ceño. ¿Cómo era posible que no hubiera ido a un parque de atracciones? No dijo nada y fue con Senju para subirse en varias atracciones. Primero fueron a la Noria, después montaron en un tío vivo y ahora estaban subidas en la montaña rusa. En la guerra de las 3 deidades celestiales del 14 de julio tú y Draken se encargarán de la Kanto Magi, habla Senju y eso hizo que la teñida la mirase un poco confusa. Takeomi y yo nos encargaremos de derrocar a Tendai, en eso la albina sonríe. Una vez Mike y South sean derrotados, quiero ser la número 1. Prepárate, el tren de la montaña rusa comenzó a descender a gran velocidad e hizo varias piruetas siguiendo los raíles. Takemichi comenzó a gritar más que asustada y dijo que iban a morir. Había sido mala idea subir a esa atracción. Brahman se hace más y más grande. Takeomi, ha cambiado. Es como si ya no tratara de hacer a Brahman más fuerte, sino de simplemente hacerlo más grande. Espera, dice Takemichi muy mareada. Deberíamos buscar un lugar mejor para hablar de esto. Mientras la pandilla se hace más grande, más gente se verá involucrada, habrá gente insatisfecha, Senju continúa hablando. Ahí viene otra vez, Takemichi, la teñida volvió a gritar por el terror que estaba sintiendo, en cambio Senju se lo estaba pasando de maravilla. Por ello, antes de crecer aún más, vamos a ajustar cuentas entre las 3 deidades primero. Takemichi la miró aterrada y le grita que no era momento para hablar de esas cosas. Al fin el viaje en montaña rusa había acabado, algo que la teñida agradecía mucho ya que se sentía enferma y con muchas ganas de vomitar, pero no tuvo tiempo de eso ya que Senju vio un tanzaku, los cuales eran bambús que se usaban para sostener cartas coloridas con deseos escritas en ellas. Era una tradición de Tanabata. La albina fue corriendo hacia ahí para poder pedir un deseo y Takemichi la siguió. No era mala idea y tal vez eso le ayudase con lo que estaba por venir. Cogió una carta y comenzó a escribir su deseo. No era un deseo como tal, sino que quería que fuera un hecho, por eso mismo escribió: derrotaré a Mikey. Senju se acercó para ver qué había escrito y se rió de ella alegando que ese era un deseo un poco tonto, pero la teñida le dijo que se callase, ya que solo estaba escribiendo sus objetivos actuales. Senju no le estaba prestando atención, pues la albina ya había decidido cuál sería su deseo y comenzó a escribirlo. En cuanto lo tuvo se lo muestra a la teñida y en el cual ponía: yo protegeré a Anagaki. Eso hizo que Takemichi sonriera y pensó que Senju era una persona muy sencilla. Le estaba cayendo bien la chica. Gracias, dice la teñida. ¿Sabes? Nunca había hecho algo como esto antes, habla Senju con una sonrisa. Estaba muy feliz de haber conocido a Takemichi. Le agradaba demasiado la teñida, hasta el punto de considerarla una amiga. ¿Puedo considerarte una amiga? Eso deja un poco transpuesta a Takemichi, pero al final sonríe y le tiende una mano a la albina. Sí, seguro. Dice ella y su sonrisa se hace más grande. Bueno, en ese caso, si algo te pasa, definitivamente te protegeré también. Tonta, dice la albina un poco sonrojada. No necesito que me prometas eso. Soy suficientemente fuerte para protegerme sola.
No te equivocas, dice Takemichi tras una pequeña carcajada. Sabía bien que Senju se podía proteger ella sola. La chica era fuerte y buena peleando, de eso no tenía duda. Pero, habla de nuevo la albina y estrecha su mano con la de Takemichi. Gracias. La electricidad recorre el brazo derecho de Takemichi y es ahí cuando vuelve a tener una visión. Era la misma que tuvo de Senju. Ella estaba llorando mientras gritaba el nombre de la albina. Esta estaba tirada en el suelo, herida, y ella no podía parar de llorar. Senju sonreía mientras le decía que había cumplido su promesa. No entendía nada y estaba muy tensa. Esa visión había sido mucho más clara que la anterior y pudo ver que se encontraban en un parque de atracciones, justo en el que estaban. La teñida había vuelto en sí y Senju le preguntó si se encontraba bien, ya que Takemichi se había puesto lívida, pero ella no contestó. Debía asimilar lo que había visto, y entonces comenzó a llover. Un poco lejos de ahí Draken estaba en su tienda reparando una motocicleta pero se detuvo para salir y ver cómo llovía. Eso le sorprendió, ya que estaba lloviendo en julio, algo un poco raro. Draken. Grita Inui llegando a toda prisa con su moto. Este había seguido en contacto con Aiden y hoy por fin le habían contado la verdad, e incluso había podido hablar con Koko de todo. Estaba muy confuso, pero no dudaría en ayudar a Takemichi, después de todo le había encomendado su vida a la chica y la seguiría a donde fuera, pero algo había ocurrido. Mientras habían tendido esa reunión con la yakuza en la cual le habían informado de todo, se habían enterado de algo y por eso Inui estaba ahí. Takemichi estaba en problemas y necesitaría toda la ayuda posible. ¿Qué pasa, Inuti? Pregunta Draken un poco confuso por la llegada tan brusca del chico. Tengo malas noticias, habla el rubio de la quemadura en la cara. Los tipos de Rokuara Tendai se están acercando a Takemichi mientras hablamos. El corazón de Draken dio un vuelco y cogió su móvil para llamar a la teñida, pero esta no respondía. El rubio de la trenza gruñó y se montó rápidamente en su moto para después preguntarle a Inui dónde estaba Takemichi. El chico le dice y tras eso ve como Draken se marchaba a toda velocidad. Espero que nada malo pase, susurra Inui y arranca su motocicleta. Tenía un mal presentimiento con esa noche, y sabía que Takemichi iba a necesitar más ayuda. Era hora de avisar a los BD. Aiden le había dicho que su hija seguía siendo la líder de esa pandilla e Inui sabía que la teñida necesitaba toda la ayuda posible. Encontraría a Anma para que fuera a ayudar y después de eso iría a por los antiguos miembros de Toman. Aiden le había dicho que la guerra entre las tres deidades sería el 14 de julio, solo tenía una semana y necesitaba convencer a los chicos que ayudasen a Takemichi y Draken. Ellos solos no podrán con Mickey. Takemichi seguía en shock mientras asimilaba todo. La visión que había tenido iba a ocurrir en ese parque de atracciones, e incluso comenzó a llover como pasó en su visión. Supo entonces que eso que había visto ocurriría el día de hoy. Estaba preocupada, pues no sabía cómo es que Senju llegaría a estar tan herida. ¿Lo haría por la promesa que le había hecho? ¿Esa de protegerla? De ser así, ¿de qué la protegería? No lo sabía, y eso la tenía más nerviosa. Tras eso Takemichi salió un poco de su trance porque Senju no dejaba de llamarla para que fueran a resguardarse de la lluvia, fue por eso que fue con la albina y se sentaron en la terraza de un restaurante en el cual había un toldo con el cual se protegían de la lluvia. Ambas habían pedido unas papas fritas pero la teñida no había probado bocado. Estaba demasiado nerviosa por la visión que había tenido y debía estar alerta, pero era demasiado difícil. ¿Cómo debía actuar para que eso no sucediera? No quería que nada malo le pasase a Senju. Seguía en shock. ¿Pasa algo a Nagaki? Pregunta la albina. ¿No has probado bocado? Ah, sí, susurra ella. Senju se levantó con una pequeña sonrisa y le dice a Takemichi que iba un momento al baño. Esta asiente diciendo que estaba bien y se queda sola. Eso le vino bien ya que así pudo pensar en qué haría sin tener que fingir que todo estaba bien. Se quedó ensimismada pero de repente volvió en sí y al ver que estaba sola se maldijo. No debía dejar sola a Senju. Con eso en mente comenzó a correr. Se detuvo unos segundos donde habían colgado las dos cartas con sus deseos y vio el de Senju. Eso hizo que frunciera el ceño. Había estado pensando que sería a ella a quien atacasen, pero no era así. Senju la protegería y por esa razón ella acabaría de esa manera. Escuchó unos pasos que venían hacia ella y se gira rápidamente para ver de quién se trataba. Eran 4 encapuchados con cubrebocas. Iban todos vestidos de negro, pero uno de ellos le resultaba familiar. Tú eres Takemichi Nagaki, ¿verdad? Pregunta quien le resultaba familiar a la teñida.
Se trataba del antiguo amigo de Kisaki, y también el mismo que estaba en Balaya y corrió con varios pandilleros para ir a acabar con Mikei cuando este había caído de rodillas tras noquear a Kazutora. Takemichi lo reconoció, y se puso tensa. Uno de los 4 chicos dijo si de verdad ella era a quien estaba buscando y el amigo de Kisaki dice que sí que era ella, ya que la conocía. ¿Quiénes son ustedes? Pregunta Takemichi. No sabía por qué la estaban buscando. Ninguno contestó y el que fue amigo de Kisaki saca un arma con la cual apunta a Takemichi. Sabía que iba a salir mal parado de esto, ya que South había ordenado no dañar ni a Takemichi y tampoco a Draken, pero el chico quería venganza. Él sabía que por culpa de esa chica su amigo había acabado muerto y no iba a permitir eso. Takemichi al ver la pistola se puso tensa y comenzó a pensar en su visión. No había visto que la chica hubiera sido disparada, pero cabía la posibilidad. No tuvo tiempo de pensar más en eso, pues se giró con los ojos muy abiertos al escuchar cómo la llamaban. Se trataba de Senju, la cual comenzó a correr al ver que la chica estaba en peligro. «No te acerques», grita Takemichi desesperada. Todo iba demasiado rápido y sin previo aviso comenzó a correr para proteger a Senju. No sabía por qué lo hacía, pero solo quería proteger a la chica y le daba igual lo que a ella le pasase. El chico que tenía el arma le grita a la teñida que no se moviera, pero a Nagaki no hacía caso y solo gritaba que no iba a permitir que dañasen a Senju. Eso dejó a la albina un poco trastocada, pues Takemichi se había puesto delante de ella con los brazos extendidos y respirando con dificultad. Fue entonces cuando se escuchó un disparo y sin pensarlo abrazó a Senju y ambas cayeron al suelo. «¿A Nagaki?», susurra Senju pensando que la chica había salido herida pero ella estaba bien. «¿Estás bien, Senju?», pregunta la tenida. Esa pregunta dejó trastocada a la albina y no supo qué decir al ver la cara de preocupación de Takemichi con esos ojos brillantes. «No te dejaré morir aquí». Choji, el cual era quien había disparado el arma, abrió los ojos desorbitadamente al ver que no había conseguido darle a Takemichi. Maldijo por eso, ya que su único objetivo era acabar con esa chica. Takemichi estaba muy nerviosa. Esa situación era muy mala y no había nada alrededor para esconderse. Todo estaba abierto, y en esa situación se preguntó qué podía hacer. Se escucharon 3 disparos, mientras Choji le gritaba a Takemichi que muriera. La teñida solo cerró los ojos a la espera de sentir el dolor de los balazos, pero no llegaron. Eso hace que se sorprenda y abrió mucho los ojos. Emma, Dragón y Genbu se estaban dirigiendo donde estaba Takemichi. Aiden había ido antes que ellos, ya que no se iba a quedar de brazos cruzados al saber que su hija estaba en peligro. Esos 3 había tardado más porque debían preparar algunas cosas, de las cuales había dejado a cargo a Kazutora. No sabían lo que podría ocurrir el día de hoy, ya que se suponía que Takemichi no sería atacada. Por eso ahora estaban yendo a toda prisa para ayudar en lo que fuera. En un principio se habían opuesto a que Emma fuera con ellos, pero a la chica le había dado igual. Se había cansado de esconderse, y no iba a permitir que nada malo le pasase a Takemichi, no al saber todo lo que había pasado en el futuro. Aiden estaba escondido viendo todo lo que había pasado, pero se quedó paralizado al escuchar los 3 disparos y el ver a Draken ahí. ¿Qué hacía él ahí? Takemichi se giró con los ojos muy abiertos al escuchar que algo había caído al suelo y entonces se topa con la espalda de Draken. El chico había llegado y de un puñetazo había tirado al suelo a Choji. ¿Estás bien, Takemichi? Al rubio de la trenza solo le importaba Takemichi, ya que por eso había llegado ahí y había recibido los 3 disparos en el pecho. Susurra ella sorprendida de verlo ahí. Draken era un hombre en el que se podía confiar en las crisis de la desesperación. Ese era él, y estaba muy agradecida de que hubiera llegado justo a tiempo. No sabía cómo es que estaba ahí, pero estaba muy feliz de verlo. Draken. Aiden rápidamente coge su teléfono y llama a Genbu. No podía permitir que Draken muriera y debía avisar a su amigo. Él tenía que salvarlo. Mikei se encontraba en compañía de Koko y Baji. Se encontraban en un edificio que habían comprado con ayuda de Kokono y en el cual vivían ellos 3. Manjiro estaba mirando por los enormes ventanales como la lluvia caía. ¿Pasa algo, jefe?, pregunta Koko al ver que Mikei estaba raro. Además, él estaba deseoso de ir a ayudar a Takemichi, pues sabía que los de Rokuara iban a por ella. Está lloviendo un poco fuerte, susurra Manjiro, lo cual hizo que Baji lo mirase con el ceño fruncido. El azabache sentía que algo malo iba a pasar, lo llevaba sintiendo desde que supo que Takemichi había vuelto al pasado. Entonces vio como Mikei miró su mano derecha. Tengo un mal presentimiento sobre esta noche.
Baji se quedó en silencio, pues él también sentía eso. Fue entonces cuando le llegó un mensaje, con el cual hizo que apretase los puños. Mikey llama a su amigo y este se giró para poder mirarlo. No le había gustado el tono de Keisuke. Takemichi está en problemas. Varios de Rokuara van tras ella. Avisen a todos, dice el rubio comenzando a caminar. ¿Dónde está? Baji le dice dónde estaba Takemichi y con eso Manjiro se marchó sin decir nada. Como le pasase algo malo a Takemichi, si a esos malditos de Rokuara se les había ocurrido ponerle una mano encima, acabaría con todos. No había querido encontrarse con Takemichi, pero no le quedaba otro remedio. No podía quedarse de brazos cruzados al saber que la mujer que amaba estaba en peligro. Choji se levantó tambaleándose y al ver a Draken comenzó a correr con sus acompañantes. Takemichi al ver que estaban fuera de peligro le dio las gracias a Draken y este solo asintió y entonces miró el arma que estaba a sus pies. Le dio una patada para alejarla. ¿Tienen agallas para atacar con armas tan peligrosas?, gruñe el rubio de la trenza. En eso Takemichi le preguntó a Senju si se encontraba bien y esta solo asintió. La albina seguía en shock al ver la preocupación de la teñida por protegerla. Nunca nadie había hecho algo así por ella. Takemichi al saber que Senju estaba bien le pregunta a Draken cómo es que estaba ahí. Inupi escuchó que gente planeaba atacarte esta noche, dice el rubio de la trenza. Y que se dirigían aquí, al parque de atracciones. Esos chicos, susurra Takemichi viendo por dónde se habían marchado. Realmente intentaban matarme, ellos son chicos de Rokuara, le informa Draken. Rokuara. La teñida abre mucho los ojos. Vamos, debes saber que tienes una gran reputación por aquí, Draken dice eso sonriendo. Sabía que no le quedaba mucho tiempo, lo bueno era que Takemichi no se había dado cuenta aún de los disparos en su pecho, ya que aún seguía dándole la espalda a Takemichi. Esos tipos seguro que se cagaron en sus pantalones al saber que alguien como tú se unió a Brahman. Por eso fueron tan lejos como para usar un arma, susurra la teñida. La guerra de las tres deidades no será un simple conflicto entre delincuentes esta vez, dice Draken con seriedad. Están involucrados en negocios turbios, y compañías invierten en ellos. Tienen una mirada diferente en sus ojos. Me pregunto qué pasará después, susurra Takemichi colocándose junto al chico. Quizás Mikey lo veía venir, habla Draken. Draken, susurra ella. Manténlo entre nosotros, pero, justo ahora, puedo prevenir el futuro, el rubio de la trenza se sorprende por eso. En ese futuro, vi a Senju morir protegiéndome. Cambié ese terrible resultado, la albina miró a ambos y les preguntó qué era lo que estaban murmurando, pero nadie le dijo nada. Todo es gracias a ti, Draken. Cambiamos el futuro exitosamente. En ese caso, susurra Draken, el cual no podía decirle a la chica lo que le estaba pasando. Le resultaba imposible decirle que iba a morir. No podía hacerle eso a Takemichi, y le dolía el pensar cómo se tomaría la chica su muerte, pero aún así sonrió. Estoy contigo. En eso Senju les dice a ambos que lo mejor sería que se marchasen de ahí pues de lo contrario se meterían en problemas. Takemichi asiente de acuerdo con eso y comienza a correr junto a la chica pero giró su cabeza y vio que Draken no se movía del sitio. «Draken», susurra ella deteniéndose. «Takemichi», susurra el rubio de la trenza. «Por favor, dile esto a Mikey. No causes muchos problemas, ¿de qué estás hablando?», pregunta ella un poco alarmada. «Ve y díselo tú, Miss». No termina su frase porque ve como Draken cae al suelo. Abrió mucho los ojos al ver caer a su amigo y el miedo se apoderó de ella. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Draken había caído al suelo? «Ya hice», susurra Draken mirando el cielo. Hablaba con voz temblorosa. Todo lo que pude, Takemichi rápidamente corre hacia el chico. Se quita la camisa del uniforme de la Toman quedando solo con la venda tapando y sujetando su pecho. Con la camisa intenta presionar las heridas, pero había 3 y ella sola no podía. Temblando por el miedo que estaba sintiendo saca su teléfono para llamar a una ambulancia y le grita a Senju que fuera a por ayuda. La albina solo asintió y se marchó a hacer lo que la teñida le había dicho. Takemichi empezó a llamar a Draken mientras presionaba las 3 heridas. Era difícil, pero lo estaba consiguiendo. Draken solo miraba al cielo. No podía oír nada y tampoco podía mover su cuerpo. Tan solo podía mirar al cielo, y ver cómo las gotas caían, pero su vista se estaba volviendo borrosa. Pero entonces escuchó como Takemichi lo llamaba y entonces la miró. La chica estaba muy preocupada y sus ojos no tenían brillo. ¿Por qué estaba así?, se pregunta.
No le gustaba verla de esa manera. La chica le dice que había llamado a una ambulancia y que Senju se había marchado a por ayuda. Todo irá bien, dice Takemichi con una pequeña sonrisa, pero estaba muy asustada. Definitivamente vamos a salvarte. Ya veo, susurra Draken. Estoy muriendo. ¿De qué estás hablando? Susurra la chica con voz temblorosa y llorando. No digas cosas como esas. Seguía presionando las 3 heridas. Todo estará bien mañana. ¿Verdad? ¿Por qué tú eres Draken, Takemichi? Dice el rubio. No te culpes por esto, ¿sí? La chica solo lo miraba llorando a más no poder. No podía perder a Draken. No podía morir, se negaba a creer que Draken podría morir. Él fue al primero que salvó y no dejaría que muriera. Nada de esto pasó porque volviste al pasado, sino por mi propia voluntad. Ahí Draken sonríe. Salvaste mi vida, así que yo arriesgué felizmente mi vida por ti. Draken, por favor. Pide ella limpiando sus lágrimas con la ayuda de su hombro. No podía usar sus manos ya que éstas estaban presionando 2 de las heridas y con la ayuda de su codo y antebrazo estaba presionando la tercera. ¿Me entiendes? Habla Draken. Quería dejar en claro que esto no había sido culpa de ella. No quería que se culpase, pues él no lo hacía. Moriría gustoso al saber que gracias a eso había protegido a Takemichi, la chica que se ganó su respeto, la misma que lo salvó y también quien intentó salvarlos a todos. Takemichi Anagaki era una heroína para él. Era alguien muy importante y por eso mismo no podía dejar que muriera y tampoco que se culpase por su muerte. Sí, susurra ella desconsolada. Se quedaron unos segundos en silencio, pero Draken habló diciendo que cuando estaba en primaria perdió muchas peleas. Eso sorprende a la teñida y el chico le dice que se metía con chicos mayores, y que cuando perdía se arrastraba por el suelo y miraba el cielo justo como lo estaba haciendo ahora, y que cuando hacía eso todo se volvía irreverente para él y que encontraba paz. Takemichi le dice que entendía cómo se sentía, pues ella también se había encontrado en esa posición tras alguna pelea y cuando miraba el cielo encontraba paz, sin importar que estuviera golpeada. Pero Mikey, susurra Draken. Nunca vio este cielo, es una pena, que nunca haya experimentado una derrota. Takemichi. Realmente quería a ese chico, la forma con la que cargaba todo en su espalda, y aún así, de alguna forma era capaz con todo eso, he estado con él a través de eso, por eso desearía haber hecho algo para ayudarlo, Draken, susurra la teñida más que asustada. No sabía qué más hacer. Takemichi, ¿puedo pedirte algo tonto? Pregunta Draken y la chica asiente viendo cómo Draken estaba llorando. Por favor, cuida de Mikey. Lo haré, susurra ella. Era una promesa la cual no pensaba romper. Por fin llegó la ambulancia, pero no era una cualquiera. Genbu junto con Dragon y Emma habían detenido la ambulancia que se dirigía a asistir a Draken. Habían sacado a los paramédicos y ellos habían ido en su lugar. Se pusieron los uniformes de estos y también se colocaron un cubrebocas y una gorra. No debían verles bien la cara, y aún así Emma se quedó como conductora por el momento. La chica se había puesto de los nervios al saber que Draken había salido herido. Genbu y Dragon se encargaron de inmovilizar a Draken en la camilla y también de subirlo a la ambulancia. Takemichi intentó acercarse pero Dragon la detuvo. Su hijo estaba grave y no quería que nada malo le pasase. Draken ahora mismo estaba delirando y recordó la vez que toda la Toman se fue a la playa para celebrar el año nuevo. Iban todos los capitanes y subcapitanes a excepción de Mucho y Sanfu. Recordó lo bien que lo pasaron, el cómo corrieron por la playa para entrar en calor y también la promesa que le hizo a Mikey, que ellos dos junto a la Toman conseguirían crear una nueva era para los delincuentes. Esa fue la promesa de la que habló Mikey la primera vez que Draken casi muere. Ken Ryuji prometió estar al lado de Mikey para conseguir esa era. Mis últimos recuerdos, con la Toman susurra Draken. Voy en camino, Emma. Ni se te ocurra, susurra ella aterrada y entonces Draken la miró. Ken-chan, no puedes morir. No mueras, Ken, yo estoy aquí. No morí, yo lo siento. Lo siento mucho, pero no puedes morir, Draken. No mueras, por favor. Te necesito, Ken-chan. Te necesito mucho, y lo mismo le pasa a Mikey. No puedes irte, por favor, lucha para no morir, Emma, susurra Draken. ¿Estás? Sí, estoy aquí, susurra ella apartándose el cubrebocas. Y no pienso permitir que te marches. Te necesito, Ken-chan. No puedes morir. No pienso tolerar que mueras. Me debes una buena vida, en la cual nos casaremos y tendremos hijos. Así que vive, Ken-chan. Lucha por eso. Está bien,
Susurra. Yo, no moriré, Emma. South había golpeado hasta el cansancio a los 4 chicos que habían ido a por Takemichi. Estos les habían contado lo que había pasado y por eso ahora se encontraban tirados en el suelo. Estaba furioso porque desobedecieron sus órdenes y por culpa de eso Draken había salido herido y tal vez estuviera muerto. Los antiguos reyes celestiales estaban viendo cómo South había golpeado a esos chicos hasta el cansancio y no hicieron nada, pero Kakucho estaba preocupado y le envió un mensaje a Aiden para saber qué estaba pasando. Él había sido quien había avisado de que chicos de Rokuara iban a por Takemichi, pero tal parecía que la chica ahora estaba bien y era Draken quien había salido herido. Aiden le contestó que el rubio de la trenza estaba bien ya que Genbu lo estaba tratando ahora mismo, pero que no tenía muchas posibilidades de vivir, aún así harían lo que fuera para salvar a Draken. La ambulancia se había ido y Takemichi estaba en shock recordando lo que había pasado unos minutos atrás. Les preguntó a los paramédicos cómo se encontraba Draken, y uno de ellos la miró y le pidió disculpas y le dijo que no pudieron salvarlo. Ese fue Aiden. Se había unido a sus amigos y ahora mismo estaba utilizando su habilidad de detener el tiempo pero solo para que afectase a Draken. Así Genbu tendría una mejor oportunidad de salvar a Draken y también lo había hecho para detener la sangre, pero debía mentir a su hija. Después cuando Draken estuviera bien haría que Takemichi se enterase y así todo estaría bien, pero por el momento no quería a su hija cerca. Ahora debían centrarse en Draken. Anagaki. La llama Senju. La había estado llamando varias veces, pero la chica no había contestado. ¿Sí? Susurra la teñida con la mirada perdida y sus ojos sin brillo. Algo dentro de Takemichi se había roto, y no creía que se recuperase de esta. ¿A cuántas personas había visto morir? ¿Por qué nada salía bien? ¿Por qué Draken había muerto? No paraba de hacerse esas preguntas. Ya no sabía qué hacer, Draken había muerto para salvarla, ¿cómo podría seguir? ¿Qué pensaría Mikey cuando se enterase? ¿Qué haremos ahora? Pregunta la albina pero Takemichi volvía a estar metida en sus pensamientos, asimilando lo que había pasado y esperando que todo eso fuera una pesadilla y que cuando despertase Draken estuviera con vida. Takemichi. Susurra la tenida. Lo siento, ¿qué dijiste? Takemichi, susurra la albina dolida de ver así a la chica. Estaba destrozada, y lo sabía con solo mirarla a los ojos. Estaban vacíos. Senju. Grita Takeomi el cual había ido corriendo al enterarse de todo. Es verdad que Draken ha muerto. Senju no dijo nada, pero eso contestó a la pregunta de su hermano. Mierda. ¿Cómo llegamos a esto? Takeomi estaba muy furioso y no pensaba con claridad. Su sangre hervía por la furia que estaba sintiendo y gritaba por venganza. Haremos que Rokuara nos las pague, eso alerta a Senju, pues ella no quería eso pero su hermano mayor no le hizo caso. Benkei. Trae a todos los de Brahman ahora. ¿Sí? Grita este, el cual también estaba furioso por lo que había pasado. Senju le grita a su hermano que estaba loco y que no podían hacer eso ahora, pero Takeomi le pregunta que cuándo lo harían. Que no podían quedarse de brazos cruzados y mucho menos cuando Draken había muerto por culpa de Rokuara. Escúchame bien, Senju. Grita Takeomi más que furioso. Ya no se trata de querer ser el número 1 y tampoco de vencer a Mikey. Bien. De ahora en adelante, esto es una matanza. Takemichi estaba un poco alejada de los dos hermanos y no estaba prestando atención a lo que estaban hablando, aunque lo estuvieran haciendo a gritos, pero se giró al oír unas motos acercándose y escuchó una voz que le resultaba familiar. Oí, habla South con una gran sonrisa. Se está poniendo animado aquí, ¿eh? Llegamos justo a tiempo. ¿No es así? Para el requiem de Draken. Takeomi apretó la mandíbula y Senju abrió mucho los ojos. Esto no debería de estar pasando. No así por lo menos. Ella no quería que esto sucediera así. Comencemos el Armagedón. Grita South. Adelante. Grita Takeomi más que furioso. Acabemos con esto ahora. Todos se quedaron en silencio al escuchar un sonido. Takeomi lo reconoció pero Senju preguntó qué es lo que pasaba ahora. Takemichi se había quedado paralizada al escuchar ese sonido que le era tan familiar y que siempre que lo había escuchado le había reconfortado y aliviado, pero esta vez fue muy diferente. Su cuerpo comenzó a temblar cuando vio a Mikey detener su moto. El chico la miró directamente a los ojos. Él no sabía nada de lo que había ocurrido con Draken, pero estaba a punto de descubrirlo. Aún así miró a Takemichi detenidamente. Comenzó desde los pies y frunció el ceño al verla con su primer uniforme de la Toman.
Lo reconocía muy bien y se preguntó por qué la chica lo traía puesto, pero le faltaba la camiseta. Enseguida la localizó en el suelo, y estaba manchada de sangre. Al ver eso rápidamente miró el torso de la chica, el cual estaba intacto. No estaba herida, y eso lo tranquilizó. Ella estaba bien. Mimikei, susurra Takemichi más que asustada de verlo ahí. Vio como su cabello había crecido y seguía teniendo el mismo peinado de 2 años atrás, pero se olvidó de eso. ¿Por qué Mikei estaba ahí? Este estaba muy serio y miró a todos los pandilleros que había ahí. Era hora de enseñarles a todos esos malditos que no debían acercarse a Takemichi. Aiden seguía usando su habilidad para detener el tiempo en Draken y gracias a eso Genbu había conseguido sacar las 3 balas en la ambulancia. Ahora estaban en la sede de la Yakuza para poder cerrar las heridas del chico. Genbu se había cerciorado muy bien de que las balas no hubieran dañado ningún órgano, y gracias a Dios así había sido. Le puso un calmante para el dolor y tras eso le pidió a Aiden que volviera a hacer que el tiempo pasase. Draken abrió mucho los ojos y se miró el torso. Estaba vendado y no le dolía nada. También vio una vía en su brazo con la cual le estaban haciendo una transfusión de sangre. Yo a ti te conozco, dice Draken mirando a Aiden. Así es, pero ahora descansa, dice el azabache feliz de que nada malo le hubiera pasado al rubio de la trenza. Ahora debes recuperarte. Ken-chan. Grita Emma entrando corriendo y se detiene junto a la cama de este. ¿Estás bien? Draken se quedó en shock. Recordaba que había visto a la chica, pero creía que había sido porque estaba a punto de morir. Lentamente levanta una mano y acaricia la mejilla de Emma para apartar las lágrimas de la chica. Podía tocarla y sentirla. ¿Emma? Susurra sin poder creerlo. Sí, dice ella con una sonrisa mientras lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. Estoy aquí, Ken-chan. Y no pienso irme a ningún lado y tú tampoco. Estoy con Emma, dice Kazutora entrando. Draken, nos has dado un susto de muerte. ¿Kazutora? Susurra Draken sin entender nada. ¿Cuándo? Tenemos mucho que contarte, Ken-chan, susurra Emma cogiendo la mano del chico y dejando un beso en ella. Pero me alegro mucho de que estés bien. Bien, cuéntenle todo, habla Aiden. Yo voy a seguir vigilando a Takemichi. Si pasa algo les avisaré. Espera. Gruñe Draken. ¿Por qué tanto interés en Takemichi? Es mi hija, Ken, dice Anagaki. Y tengo que protegerla. Cuéntenle todo. Y tras decir eso Aiden se marchó para seguir vigilando a su hija. Takemichi seguía tensa y con los ojos muy abiertos mirando a Mikei, el cual seguía montado en su motocicleta mirando a todos los presentes muy seriamente. La teñida no podía asimilar todo lo que estaba ocurriendo y mucho menos al ver que la Kanto Manji llegó y se detuvieron tras Manjiro. Mikei bajó de su moto y caminó para acercarse un poco. No volvió a mirar a Takemichi. Sabía que estaba bien, ya que no le había visto ninguna herida, pero seguía pensando por qué las manos de la chica estaban manchadas de sangre. Al lado de Manjiro se colocó Baji, lo cual hizo que la chica abriera más los ojos. El chico se había cortado un poco el pelo y ahora lo tenía por encima de sus hombros. Se veía más mayor, pero Takemichi lo reconocía nada más verlo. El azabache la miró detenidamente y frunce el ceño al ver que estaba manchada de sangre, aún así siguió subiendo su mirada y los ojos de ambos se encontraron. No le gustó ver los ojos de la chica, algo estaba mal en ellos. Ya había visto antes unos ojos así, unos vacíos y sin vida. Fue lo mismo que le pasó a Kazutora tras la muerte de Shinichiro y también lo que a menudo le pasaba a Mikei. ¿Qué había pasado para que Takemichi estuviera así? No lo sabía. Senju se puso tensa al ver que las 3 pandillas estaban ahí reunidas. Eso no debía pasar hoy, se decía internamente. Eso era malo, ya que no lo había planeado así. Las cosas se estaban saliendo de control. Por el contrario, South estaba de lo más feliz, pues tal parecía que la guerra entre las 3 deidades estaba a punto de comenzar. No, Mikei, susurra Takemichi. Era la única manera en la que podía hablar, ya que aún estaba asimilando todo y el dolor de perder a Draken la había destrozado. No puedes pelear aquí ahora, esta pelea es por Draken. Grita Takeomi, lo cual hizo que Baji y Mikei se confundieran un poco pero no lo dejaron ver. Debían permanecer estoicos. Que comience la guerra de las 3 deidades. Grita South. Mátenlos a todos. Grita Sanzu el cual estaba deseoso por pelear, pero no solo eso. Haruchiyo se había enterado de que Takemichi había terminado con Naoto, algo que le gustó mucho. Tal parecía que la chica había entrado en razón y seguía amando a su rey.
También había descubierto que había estado buscando a Mikey, así que el odio que sentía por ella se marchó y volvía a agradarle. Por eso había ido allí y estaba dispuesto a acabar con todos esos bastardos por el simple hecho de haber importunado a su reina. Las tres pandillas impactaron entre sí, pero los líderes se quedaron atrás viendo cómo todo transcurría. Takemichi tampoco se había movido de donde estaba, pues aún seguía en shock por la muerte de Draken. Sabía bien lo que el rubio de la trenza le había dicho, eso de que no era su culpa, pero ella no lo sentía así. Pensaba que era su culpa el que Draken muriera, y no podía pensar en otra cosa. De no haber viajado Draken seguiría con vida y era por esos pensamientos que no podía moverse y tampoco hacer nada. Váyanse a la mierda, Kanto Manji. Gruñe Takeomi de lo más furioso mientras derribaba a todo aquel que se ponía en su camino. Ustedes abandonaron a Draken y por eso ahora está muerto. Brahman, deténganse. Pide Senju desesperada al ver la pelea que se había desatado en tan solo unos segundos. No dejen que su ira los ciegue. La respiración de Mikey se quedó atascada en su garganta al escuchar lo que Takeomi había dicho. ¿Kenshin había muerto? Su rostro seguía impasible, nunca dejaría que vieran lo vulnerable que era, pero el descubrir eso, el saber que Draken estaba muerto, hizo que el vacío en su corazón aumentase. Baji también se quedó petrificado al saber eso, y entonces miró a Takemichi. Ahora entendía por qué estaba en ese estado. Keisuke ahora mismo se sentía furioso, pero quería saber bien qué había pasado y así acabar con sus propias manos con quien se había atrevido a arrebatarle la vida a Draken. Coco también se quedó un poco en shock, y no sabía nada de la Yakuza o si ellos habían intervenido. Miren la situación, susurra Mikey. Baji y Coco. Takemichi escuchó la voz de Mikey, ya que estaban lo bastante cerca, y no le gustó. Podía ver, aun cuando el chico estaba haciéndose el fuerte, como Mikey estaba sufriendo. Eso hizo que su corazón se destrozase más, ya que se decía que era su culpa. Había fracasado. Ella había ido al pasado para salvar a Manjiro, pero lo único que había conseguido había sido que Draken muriera y que el dolor de Mikey siguiera en aumento. ¿No vas a hacer ningún movimiento, jefe? Pregunta Coco un poco alarmado al ver cómo Manjiro estaba actuando. Sí, habla Mikey. Se lo dejaré a Aruchiyo y al resto. ¿A ti? Habla Kokonoi. ¿Realmente no te importa? ¿Importarme qué? Pregunta Mikey mirando a Coco con su cara impasible, pero eso no quitaba que estuviera sintiendo un gran dolor. El corazón de Takemichi dio un vuelco al escuchar eso último, pero no podía hacer nada. Ella también estaba destrozada y se sentía una inútil que no servía para nada. Siempre acababa jodiendo todo y la muerte de Draken era una prueba de ello. South reunió a los reyes celestiales y les dijo que por el momento se olvidasen de la Kanto Manji y se centrasen en Brahman. Le parecía interesante ver cómo Takeomi peleaba con lo enfadado que estaba, así que dijo que sería divertido destruir a Brahman primero. Los cuatro asintieron, ya que Madarame no estaba entre ellos, y se prepararon para pelear. Takeomi, el cual se estaba abriendo paso para llegar a South, vio como esos cuatro y su líder estaban riendo y eso hizo que su furia aumentase. Acabaría con esos malnacidos por lo que habían hecho. Contrólate, Takeomi. Grita Senju, pero su hermano no le hacía ni caso. Fue entonces cuando vio que Wakasa dio un paso al frente. Waka. No te involucres, Senju, dice el chico. Le dolía la muerte de Draken. Esta pelea no es como las otras. Una vida acaba de ser arrebatada. Y esa vida, fue la de Draken. Las dos chicas lo miraron sin saber qué decir. Takemichi, sé que no estás bien, y tampoco quiero que te involucres en esta pelea. No estás bien, así que cuida de la princesa de Brahman. Takemichi se lo quedó mirando sin saber qué decir, pero veía que Waka no la culpaba por lo que había pasado. ¿Por qué no lo hacía? Era su culpa el que Draken hubiera muerto. Benkei miró a la tenida. Había oído hablar mucho de ella, y Waka le había contado que había estado entrenando a la chica. Sentía curiosidad por Takemichi, ya que se decía que ella había heredado la voluntad de Shinichiro. Esperaba que todo eso fuera cierto, pues ahora mismo iban a necesitar de esa voluntad si querían ganar esa guerra. Con eso Benkei corrió junto a Wakasa para unirse a la pelea. Era hora de vengar la muerte de Draken. Takeomi seguía intentando llegar a South, pero varios de Rokuara se lo estaban impidiendo. Eso estaba haciendo que su ira fuera en aumento, si es que era posible, y le preguntó furioso a South el por qué había matado a Draken, ya que el chico ni siquiera había sido un miembro oficial de Brahman y que si quería matar a alguien ese debería haber sido él. South caminó con paso tranquilo para acercarse a Takeomi, el cual estaba siendo sujetado por varios chicos de Rokuara.
Esto es la guerra, dice Terano más que dispuesto a darle un puñetazo al hombre de la cicatriz en el ojo, pero alguien se interpuso en su camino. Benkei había llegado justo a tiempo y detenido el puño de South, lo cual hizo que este se sorprendiera un poco. Ese fue un golpe muy débil para alguien de tu tamaño, dice Benkei. Waka estaba un poco más atrás saltando por encima de los de Rokuara y también golpeándolos en el proceso. Por fin llegó donde estaba Benkei y de un salto pasó por encima de su amigo sin causarle ningún daño y le da una patada a South. Este se tambaleó un poco mientras que Waka caía en cuclillas en el suelo. «¿Estás lidiando con nosotros?», dice el de las mechas violetas y rubias mientras Benkei ayudaba a Takeomi para que se levantase. Terano sonrió aun cuando estaba furioso. Le gustaba la idea de pelear contra la nueva generación de los BD. Mientras eso estaba pasando, Inui estaba buscando a Anma. El rubio no sabía nada de lo que estaba pasando ahora mismo en el parque de atracciones, pero no tardaría en saberlo. Al fin dio con Anma. «¿Por qué me estás buscando, Inui?» «¿Quiere saber el que tenía el apodo de Dios de la Muerte?» «Estoy un poco ocupado». «Takemichi está en problemas ahora mismo», dice Inui muy serio. «Sé que eres el segundo al mando de los Black Dragons y que ella sigue siendo la líder, por eso quiero que vayan todos ustedes a ayudarla». «¿Dónde está?», pregunta Anma y el rubio le cuenta lo que sabía, que varios de Rokuara iban tras Takemichi. «Bien. Gracias por avisarme. Ahora mismo pondré en movimiento a todos los miembros de Black Dragons». «Bien», asiente Inupi y se monta en su moto. «Te encargo a Takemichi». «¿Dónde vas tú?». «¿Quieres saber el de los tatuajes en las manos?». «Tengo que hablar con los antiguos miembros de Toman», responde el contrario. «La guerra de las tres deidades será el 14. Takemichi y Draken no podrán ellos solos contra Mickey. Necesitarán ayuda». «Me parece bien», asiente Anma. «Si ocurre cualquier imprevisto te llamaré. Que tengas suerte con los exmiembros de Toman». Inupi solo asiente y arranca su motocicleta mientras llamaba a Chifuyu. Necesitaba que reunieran a todos. Chifuyu no tardó mucho en reunirlos a todos y se encontraron en el templo Musashi. Ahí estaban Chifuyu, Mitsuya, Akai, los gemelos Kawata, Pe y Pa. Inui llegó y miró a los 7 chicos muy serio. «¿Por qué nos has hecho venir aquí a estas horas?», pregunta Chifuyu. «Mañana hay clase». «Lo sé, pero esto es importante», susurra Inui y les cuenta lo que le había dicho a Anma. Takemichi ha seguido metida en el mundo de las pandillas como líder de los Black Dragons y ahora está en Brahman. Hace todo esto para salvar a Mickey. ¿Qué? Chifuyu estaba en shock. Fue entonces cuando el móvil de Inui comenzó a sonar. Era Anma, el cual se había enterado de lo que había ocurrido y también de la guerra que se había desatado. Inui se quedó paralizado por unos segundos y después colgó. ¿Qué ha pasado?, pregunta Mitsuya un poco preocupado. ¿Quién te ha llamado? Anma, susurra Inui. La pelea de las tres deidades ha comenzado, mira a todos con preocupación. Todo ha comenzado por la muerte de Draken. Mitsuya abre mucho los ojos y sintió como su corazón se detuvo. Los demás también quedaron en shock al saber eso y ahora mismo no sabían qué hacer. ¿Dónde vas?, pregunta Chifuyu al ver que Inui se marchaba. Takemichi me necesita, dice él. Ella está en esa guerra y no sé cómo estará. Está sola y Draken ha muerto. Nosotros también iremos, dice Mitsuya muy serio. Taka-chan, susurra Akai. No podemos dejar sola a Takemichi, dice Takashi. Y tampoco permitir que el que mató a Draken salga impune de esto, mira a los exmiembros de Toman. Es hora de volver a las andadas, chicos. ¿Están conmigo? Todos asintieron de acuerdo con Mitsuya y se marcharon a sus respectivas casas y quedaron en reunirse en el parque de atracciones donde estaba pasando la pelea. Debían prepararse y ponerse el uniforme de la Tokyo Manji. Era hora de que la pandilla renaciera, y esa noche era el mejor momento. Draken por el momento estaba metido en una cama en compañía de Emma y Kazutora. Ahora mismo estaba asimilando todo lo que le habían contado, pues le habían dicho todo. Se sintió un poco dolido ya que había estado 2 años creyendo que Emma había muerto, aún así estaba muy feliz de saber que seguía con vida, y Emma no había parado de pedirle disculpas por haber fingido su muerte. ¿Y tú estás fuera gracias a tu padre?, pregunta el rubio mirando a Kazutora. Sí, parece que ese bastardo está empezando a hacer algo bueno por mí, dice el chico de mechas. Me alegro de que estés bien, Draken. Tu muerte no sería muy buena en este momento y nunca. A todos nosotros nos afectaría mucho y al que más a Mickey. ¿Y eso que han dicho de la oscuridad?, dice Draken recordando lo que le dijo Takemichi.
Takemichi mencionó algo de impulsos oscuros. ¿Esa es la oscuridad de la que hablan? Sí, dice Aiden entrando a la habitación. Había ido a cerciorarse de que su hija se encontraba en su casa y se había encontrado con la luz de su habitación encendida. Estando en casa nada malo le pasaría, pero había dejado a 2 de sus hombres para que vigilasen por si pasaba cualquier cosa. Pero no es una oscuridad como tal y tampoco es por culpa de Mikey. Se trata de la muerte. Esa oscuridad de la que te habló mi hija es la muerte controlando a Mikey. ¿La muerte? Pregunta Draken muy preocupado. Tenemos que ayudarle. Lo siento, pero de hacerlo la muerte irá a por todos vosotros y la que más sufrirá será mi hija, Aiden suspira. Solo queremos cambiar una cosa y es el que Takemichi no muera en el futuro, si logramos eso podremos ayudar a Manjiro. Ese chico necesita terapia, pero no de ahora. Desde el día que Shinichiro murió Manjiro debió ir a un psicólogo, pero no nos dimos cuenta de eso. Draken se quedó en silencio. Sabía que Aiden tenía razón respecto a Mikey, y era cierto que no se habían dado cuenta o tal vez hicieron como si no vieran nada. No lo sabía, pero debían hacer algo para ayudar a Mikey y debían hacerlo ahora. Lo malo era que él ahora mismo no se podía mover. Los puntos estaban recién puestos y si hacía un movimiento brusco se abrirían. ¿Qué haría? ¿Dónde está el doctor que me ha operado? ¿Quiere saber Ken? Mitsuya enseguida vendrá a ver cómo estás, dice Aiden y al ver la cara de confusión del chico sonríe. Tal parecía que no habían hablado de los padres de los fundadores de Toman. El doctor que te ha asistido se llama Genbu Mitsuya, y él es el padre de Takashi Mitsuya, pero no solo eso. Bisamon, es el padre de Manjiro, Byako el de Baji y Sankaku el de Kazutora. Y por último estoy yo, dice Dragón entrando a la habitación. Ken Ryuguchi más conocido como Dragón. ¿Me llamo igual que tú? Dice Draken más que sorprendido. Sí, tu madre te puso mi nombre, Ken, dice Dragón. Te llamas igual que tu padre. Si pudiera moverme te golpearía hasta el cansancio, gruñe el rubio de la trenza más que furioso. No eres mi padre. Solo eres el hombre que puso el esperma para que yo naciera. Me parece bien, dice Dragón. Ahora descansa y medita una respuesta. ¿Una respuesta? Dice el rubio de la trenza. Queremos que nos ayudes, habla Aiden. Que te unas a nosotros para ayudar a mi hija y a Manjiro. No solo estamos nosotros, sino que Anma, Kakucho, Kokonoi, Inu y Sanzu también nos están ayudando. ¿Qué dices, Ken? ¿Te unirás a nosotros? Draken miró a Emma y Kazutora. Meditó muy bien su decisión y al final asiente. Haría lo que fuera por Takemichi y Mikey. Esos dos eran personas muy importantes para él y por eso estaba más que dispuesto a unirse a la Yakuza para poder salvarlos. Mientras eso había ocurrido, Waka y Benkei habían derrotado a 100 hombres de Rokuara para poder llegar a South. Terano estaba de lo más excitado al ver a ese dúo pelear ya que daban honor a su nombre. Todos los que habían visto la pelea de esos dos contra los 100 hombres estaban con la boca abierta. Eran impresionantes a la hora de pelear y Takemichi estaba sorprendida de haberlos visto, solo que seguía rota. Sentía un gran vacío en su corazón. Habían sido demasiadas las muertes que había tenido que presenciar y la de Draken había sido la gota que colmó el vaso. Ella lo salvó en el pasado y ahora él había muerto. ¿De qué había servido salvarlo? ¿No sería mejor que muriera ella? Eso era lo que Takemichi prefería, que hubiera sido ella quien hubiera muerto en lugar de Draken, pero no había sido así. Benkei y Waka, dice Senju, la cual no se había movido del lado de Takemichi. Antes de que la nueva generación de los Black Dragons naciera, esos dos dividieron la región de Kanto. ¿Eh? Susurra la tenida. Era lo único que podía hacer y tampoco podía formar frases demasiado largas. Ahora mismo su cuerpo estaba desconectado y solo funcionaba para lo esencial, lo cual era respirar, ver y oír. Para hablar le costaba un poco. Kanto solía estar dividida en dos partes, explica Senju. Este y oeste. En el oeste de Kanto, con 6.000 miembros, una pandilla de nombre Ragnarok controlaba a la pandilla más grande de la nación. Su líder, quien una vez caminó a través de las secuelas de una batalla, cubierto de sangre, su nombre era la Muralla Roja. Arashi Keizou. Y para rivalizar a Ragnarok, su contraparte, donde 12 pandillas orientales de Kanto emergieron para crear Koudou Rengou. Y liderando a la pandilla, había un hombre que fue temido, y fue llamado el Leopardo Blanco. Ese era Wakasa y Mausi. Takemichi estaba impresionada de saber eso, pues parecía que Waka y Benkei eran realmente increíblemente fuertes. Las dos pandillas lucharon de forma agresiva.
Pero la persona que unió ambos bandos fue, un hombre del que nadie sabía nada, Shinichiro Sano. El escuchar el nombre del hermano de Mikey hizo que el corazón de Takemichi diera un vuelco. No sabía que él fue quien unió a esas dos pandillas. Y así las dos pandillas de Kanto se reunieron. Como Takeomi siempre dijo, no hay duda de que, los luchadores más fuertes de Japón son, esos dos. El dúo legendario de la 1ª generación de los BS estaban preparando. Benkei le dice a Waka que había querido guardar energía para cuando llegasen a Mikey, pero parecía que no se iba a poder. Waka le avisa para que no bajase la guardia, pues sabía bien que South tenía la misma fuerza que Manjiro. Esos dos comenzaron su pelea contra South, y este era muy bueno a la hora de pelear. Benkei estaba de lo más excitado por ver que aún quedaban monstruos como Terano. Kaku seguía peleando para abrirse paso. Debía llegar a Mikey. Había visto que no hacía nada aún cuando se había enterado de la muerte de Draken. Le preocupó eso, y más la mirada que tenía. Era la misma que la de Izana cuando Shinichiro murió. Debía hacer que reaccionase y para eso iba a pelear contra él. No es que le guardase rencor, pero Manjiro debía ganarse su confianza y solo lo lograría si se enfrentaba a él y conseguía ganarle. Quería saber si tenía una voluntad igual de fuerte que Izana. De ser así sí que se uniría a él y estaría a su lado para ayudarlo como habían planeado, pero de lo contrario, no sabía lo que haría si Mikey no lograba ganarse su confianza. Ahora Kakucho se encontraba mirando al dúo de la 1ª generación y esperaba que esos dos pudieran contra South. Ese chico era demasiado fuerte, tanto que lo machacó en una paliza. Por eso él estaba en Rokuara Tendai, pero South no se había ganado su confianza. Tras eso la pelea de esos tres siguió. Waka y Benkei corrieron hacia South y este hacia ellos. Terano estaba a punto de darle un puñetazo a Wakasa y justo en el último segundo este consigue esquivarlo y alza su pierna izquierda con la cual le da una patada a South. Pero Waka no se quedó solo ahí. Al darle la primera patada había saltado y giró sobre sí mismo en el aire y con eso impacta su pie en la cara de Terano para después bajar su pierna derecha de golpe y golpearlo con fuerza en la nuca. Todos se quedaron impresionados con eso, pues no se explicaban cómo Waka conseguía atacar estando en el aire. Tras esos tres golpes, los cuales dejaron a South desorientado, llegó el turno de Benkei, el cual corrió e impacta su brazo derecho en el cuello de su oponente. Terano salió rodando por el suelo con un terrible dolor en la garganta por el impacto de Benkei. Es una locura, susurra Takemichi más que impresionada. Sabía bien que Wakasa era muy hábil a la hora de pelear, pero ahora había descubierto que Benkei tenía una fuerza hercúlea. ¿Estás bien con esto, Mikey?, pregunta Baji. Parece que la pelea terminará con la victoria de Brahman. ¿Eso crees?, pregunta Manjiro en un susurro. Fue entonces cuando South se levantó del suelo sorprendiendo a todos y se quitó su camisa para tener mejor movilidad. Les dice a Waka y Benkei que a la edad de 12 años mató con sus propias manos al hombre que le enseñó todo lo que sabía y el que consideraba un padre. También se toca la clavícula en la cual tenía una cicatriz de un disparo que recibió a los 14 cuando asaltaron su casa y mataron a su madre. Pero no puedo detener este impulso, grita South. ¿Piensan que voy a ser derrotado por tipos como ustedes? Takemichi se quedó paralizada al oír la palabra impulso. Fue entonces cuando miró a Mikey, ya que en el video que le dejó le habló de sus impulsos oscuros. Hacen que mis impulsos violentos, sigue diciendo South y le da un puñetazo a Benkei con todas sus fuerzas. Se hagan más fuertes. Terano había perdido el control y comenzó a golpear sin descanso a Waka y Benkei, y lo hacía de tal manera que ninguno de esos dos podía esquivar o devolver el golpe. South era una bestia. Benkei se encontraba tirado en el suelo y Waka arrodillado con las manos en el suelo mientras recuperaba el aire. Ninguno de los dos estaban inconscientes, pero sí bastante maltratados. Gracias a mis impulsos he llegado a amar la violencia, dice Terano ahora más relajado al haber golpeado a sus dos oponentes. Mikey, ¿me entiendes, no? Takemichi se había quedado de piedra al ver que el dúo de la 1ª generación había sido machacado. Aún no habían sido derrotados, pero podía ver que si seguían así acabarían muertos. Senju se dio cuenta de eso y no podía permitirlo. Por eso mismo dio un paso al frente y se coloca frente a South. Le pide disculpas a Wakasa pero no se podía quedar parada viendo cómo los demás luchaban en su nombre. Ese no era su estilo. Takemichi se sobresaltó al ver eso, pero no pudo hacer nada. Le daba miedo moverse o hablar en voz alta porque tenía miedo. Pensaba que si hacía algo tal vez alguien más perdiera la vida y no quería eso.
Ran y Sanfu estaban peleando y eran los únicos que quedaban en pie, los demás estaban todos tirados en el suelo sin poder moverse. Kakucho por fin había llegado hasta Mikey y miró por unos segundos a Koko. Este solo asiente, dejando entender que él se ocuparía de Baji para que no se entrometiera. Por fin he llegado a ti, habla Kakucho. Ver todo desde la distancia no es propio de ti, Mikey. Pretendía simplemente sentarme y mirar, pero aquí estás, Kakucho, habla Mikey con voz impasible. Siempre he querido pelear contigo, dice Kaku y era cierto. Siempre había querido pelear contra Manjiro. Mientras eso pasaba, Senju estaba frente a South con la clara intención de pelear contra él, pero Takeomi al ver eso entró en razón y le pidió a su hermana que se detuviera, pues era demasiado pronto para que luchase contra Terano. Nosotros tres podemos manejar esta pelea. Grita Takeomi desesperado. No creía que su hermana fuera tan fuerte y eso era por culpa de Senju. La chica le había ocultado su verdadera fuerza a Takeomi. Cierra la boca, Takeomi. Grita la albina furiosa, lo cual sorprende al azabache con la cicatriz en el ojo. Nunca quise que la pelea fuera de esta manera, tras eso comenzó a correr. Pero. A este punto, Brahman está acabado. Dio un salto con la clara intención de darle una patada a South, pero este fue más rápido y consigue darle un puñetazo a la albina con el cual hace que se alejase. Senju cae en cuclillas. Takeomi se preocupó mucho al ver eso y le grita a su hermana que se detuviera y también que estaba subestimando demasiado a Waka y Benkei. Le dijo que ella no podría ganar sola. Akashi-san, ¿a qué te refieres? Pregunta Takemichi, la cual se había sorprendido mucho al oír lo que había dicho Takeomi. Senju fue incluida en las tres deidades solo por el soporte de la 1ª generación de los Black Dragons, explica Takeomi. Ella no puede ganar esta pelea sola. Esto es malo, susurra la teñida un poco asustada. Tras eso Takeomi volvió a hablarle a su hermana diciendo que había tenido razón y que él había perdido el control. Que ella no debería hacer eso y que escapase de ahí mientras podía. Senju escuchó lo que su hermano había dicho y entonces cerró los ojos mientras cogía aire y en cuanto expulsa el aire abre los ojos más que decidida y se preguntó cuánto tiempo llevaba evadiendo su potencial. Con esa pregunta en su mente comenzó a correr a gran velocidad para llegar a South, el cual estaba yendo hacia ella para golpearla, pero no permitiría eso. Terano al ver los ojos de la albina, ver la determinación que la chica tenía, hizo que se detuviera momentáneamente. Aún así reaccionó e intenta darle un puñetazo a Senju pero esta lo esquiva. Era muy rápida, algo que Terano no había creído. La albina se había inclinado para esquivar el golpe y con eso pone su mano en el brazo de su oponente para tener un punto de apoyo y así poder darle una patada a South. Takeomi no se podía creer lo que estaba viendo, ya que no creyó que su hermana fuera tan fuerte. Siguió viendo cómo la chica hizo una pirueta en el aire con la cual consigue darle otra patada a Terano. En cuanto sus pies tocaron el suelo enseguida vuelve a saltar y da una voltereta en el aire estirando su pierna izquierda para darle otra patada a su oponente. Mientras le daba ese último golpe a South, la albina recordó una conversación que tuvo con su hermano mayor en el cual le dijo que el dinero era poder para después preguntarle cuánto creía que valía su fuerza. Fue desde ese día que ella decidió ocultar su potencial de su hermano sabiendo que tal vez su fuerza lo llevase por el mal camino. Senju terminó de dar la voltereta en el aire y cayó al suelo con ambos pies viendo cómo su oponente estaba en el suelo. Takemichi estaba muy sorprendida. Eso fue increíble, susurra la tenida. Takeomi, habla la albina mirando a su hermano de reojo. La líder de Brahman soy yo. Ahí Takeomi recordó la 1ª generación de los BD y que una vez gobernó la nación con él como subcomandante. Sus decisiones determinaban el resultado de cada conflicto y por eso fue temido y llamado Dios de la Guerra. Y se dijo que él debió ser quien se llevase todo el crédito. Recordó cuando era peñero y estaba escalando unas barras para llegar a la cima, en la cual se encontraba Shinichiro, su amigo de la infancia. Él se sorprendió de que Shin estuviera de pie ahí arriba. Recordaba bien lo que pensó en ese momento al ver a su amigo ahí arriba. Pensó que Shin siempre había sido un chico ordinario, ya fuera en deportes o estudios era un chico promedio, que solo era un niño normal sin nada especial, o por lo menos eso pensó en aquel entonces. Pero Shinichiro tenía un encanto misterioso con el que atraía a las personas hacia él, y aun con ese encanto nunca recurrió a la violencia. Shinichiro fue muy serio y amable. No luchaba con personas débiles sino que siempre se enfrentaba a personas más fuertes que él y eso causó que nunca ganase una pelea, y sobre todo era un llorón. En aquel entonces lo llamaban el Rey Débil.
Recordaba bien cómo ocurrió que Wakasa y Benkei se unieron a él. A Shinichiro se le ocurrió la gran idea de enfrentarse a esos dos, uno a la vez, y como esperó Takeomi, su amigo de la infancia, perdió fácilmente, pero aún con eso consiguió que los líderes más poderosos de todo Kanto lo siguieran. Ese era el encanto de Shinichiro, no era ambicioso y mucho menos un corrupto. Era puro y esa pureza hacía que los demás quisieran seguirlo. Fue un gran líder. Después de que Waka y Benkei se unieran a ellos fue que Shin decidió crear una pandilla. Solo ellos cuatro, y cuando propuso eso le dijo a Takeomi que él sería el subcomandante. Akashi no se creyó que le pidiera a él que fuera su mano derecha, pero desde ese día él se volvió el subcomandante de la pandilla más grande de todo Japón, y eso hizo que el poder se le subiera a la cabeza. Se corrompió y fue un gran shock para él cuando Shin decidió renunciar a ser el líder de los BD, dejando que otros tomasen su lugar. Aún así, gracias a ser el subcomandante, Takeomi consiguió influencia y poder y fue tratado como VIP en la ciudad y nunca le faltó dinero, pero el tiempo pasó y todo eso se fue yendo. 5 años después su estilo de vida llegó a su fin dejando nada más que deudas. Al ritmo que iba su vida corría peligro y fue también por ese tiempo cuando se enteró de la muerte de Shinichiro. Se le juntó todo, y fue cuando uno de esos días visitó a su hermana pequeña en el gimnasio que Waka y Benkei tenían. Waka se encargaba de entrenar a Senju, y ese día cuando fue a verla le dijo que quería enfrentar al invencible Mikey y que para hacer eso debía crear su propio equipo, y le dijo a Takeomi que quería que él fuera su mano derecha. Eso le sorprendió mucho, pero se prometió que daría lo mejor de él por esas personas que aún sabiendo lo mal que estaba lo aceptaron como era. Senju, susurra Takeomi arrodillado en el suelo mirando la espalda de su hermana. Te has estado conteniendo, ¿verdad? Takeomi estaba llorando. Todo es mi culpa, perdí toda mi fe en ti, yo he fallado, a los principios de Brahman. He perdido tu confianza desde que metimos a Draken en Brahman. Takeomi, dice Senju. Entendiste todo mal. Todo esto, no es culpa tuya. Takemichi estaba mirando atenta a la albina y por un momento sus ojos brillaron, pero solo fue por esos segundos, en los cuales Baji se percató. El azabache se dijo que había esperanza para que su amiga estuviera bien de nuevo. Es mi responsabilidad. No fui capaz de detenerte. También soy responsable de la muerte de Draken. Senju estaba viendo cómo South se ponía de pie. Soy decepcionante como líder de Brahman. Así que todo lo que puedo hacer ahora, es derribar a este tipo. Ha pasado un tiempo desde que me he emocionado tanto, habla South en un susurro amenazante. Senju había despertado a la bestia que había en su interior y estaba más que encantado de dejarla salir y así acabar con esa chica. La inigualable Senju. Será interesante pelear contra una chica. Mientras eso estaba pasando, Kakucho y Mikey estaban peleando. Baji y Koko estaban viendo cómo Kaku golpeaba a Manjiro sin que éste se defendiera. Baji no estaba extrañado de eso, pues sabía cómo era su amigo y que se culpaba por la muerte de Draken, de ahí que se dejase golpear. Quería que le infligieran un castigo físico. Pasó en el Ayoen sangriento cuando dejó que Kazutora le golpease, también cuando se enfrentó a Taiju y también cuando se dejó golpear por Draken tras saber que su hermana había muerto. Kakucho por su parte estaba frustrado al ver que Manjiro no se defendía. ¿Qué sucede, Mikey? Pregunta el de la cicatriz en la cara. Te estás aguantando. ¿Por qué estás aquí? Manjiro no dijo nada, tan solo se miró la mano derecha. Kenshin, susurra. Estoy totalmente vacío. Con eso cierra su mano en un puño y lo coloca en su pecho, justo en su corazón, ahí donde estaba ese vacío que lo consumía. Fue ahí cuando lo notó. La oscuridad lo estaba rodeando y él no se estaba oponiendo. Kaku no pudo ver cómo esa oscuridad lo rodeaba, pero sí vio la mirada vacía de Mikey, la cual le asustó mucho. Takemichi estaba atenta a la pelea de Senju. La chica por el momento se estaba defendiendo bien y conseguía golpear a South, pero tuvo un pequeño descuido y el desquiciado de Terano logró darle un fuerte puñetazo con el que hizo que la albina saliera volando por los aires. Siguió a Senju con la mirada y no vio cómo South se acercó a ella y colocó una mano en su hombro. Muévete, Takemichi Anagaki, dice Terano. La chica se pone tensa, pero no porque tuviera miedo de South, sino por la electricidad que sintió. De repente vio a Terano tirado en el suelo. Estaba en muy mal estado y ella estaba de rodillas junto a él diciendo su nombre, pero el chico no respondía ya que estaba muerto. Enseguida Takemichi vuelve en sí más que asustada, preguntándose qué clase de visión era esa que había visto.
Vio como South seguía su camino pasando de largo y ella se giró mientras se preguntaba si ese chico iba a morir y si era así, ¿quién conseguiría acabar como un monstruo como South? Justo cuando Terano estaba cerca de Senju, se detiene al ver que habían lanzado a Kakucho, el cual estaba bastante maltrecho. ¿Kakucho? Pregunta South. Takemichi al ver a su amigo abre mucho más los ojos, los cuales seguían sin brillo pero estaba a punto de volver a ser la que era. Entonces su respiración se quedó atascada en su garganta al ver a Mikey acercándose a South. Takemichi estaba aterrada al ver los ojos vacíos del chico al que amaba, pero le dio mucho más miedo ver la oscuridad que le rodeaba. ¿De dónde había salido esa oscuridad? ¿Por qué rodeaba a Mikey? ¿Qué demonios era eso? No lo sabía, pero tenía mucho miedo, pero ahí entendió la visión que había tenido y quién sería el responsable de la muerte de South. Ah, dice Terano con una gran sonrisa. ¿Al fin decidiste moverte, Manjiro Sano? Mikey. Grita Takemichi más que asustada y mira a su alrededor viendo cómo Baji se estaba acercando. Baji, por favor, haz algo. No creo que pueda hacer mucho ahora, dice el azabache más que preocupado. No va a ser fácil detenerlo, Michi. ¿Por qué le rodea toda esa oscuridad? Pregunta a ella asustada y Baji le pregunta de qué oscuridad hablaba. De esa que rodea a Mikey. ¿No la ves? No, dice Keisuke sacudiendo la cabeza. No te metas en esto, Mikey. Grita Senju. Esto es solo entre South y yo. Manjiro solo la miró de reojo y esa mirada bastó para que Senju se asustase a tal punto que no pudiera moverse. ¿Quieres morir tú primero? Le pregunta, lo cual hizo que Takemichi se asustase mucho. ¿Qué le estaba pasando a Mikey? Él no era así. Sabía que él no era así. South corrió hacia Mikey mientras le decía que este sería un buen final del Requiem de Draken. Manjiro tan solo alza su pierna y la impacta en la cara de ese malnacido. Iba a matarlo con sus propias manos por matar a Draken y por tocar a Takemichi. Había visto cómo había puesto una de sus sucias manos en el hombro de la chica y eso no lo iba a tolerar. Se acabó. Ya no había nadie que pudiera detenerlo. Takemichi ahoga un grito al ver el golpe, pero lo que más le sorprende es ver que Mikey había perdido peso. El chico se había deshecho de su chaqueta y así pudo ver cómo estaba Manjiro. ¿Por qué está tan delgado? ¿Quiere saber Takemichi? ¿No se supone que tú lo estás cuidando? Hago lo que puedo, Takemichi, gruñe Baji. Pero no es fácil lidiar con Mikey y mucho menos cuando se droga. ¿Qué se droga? Grita ella y sin pensarlo coge a Baji del pelo para acercarlo a su cara. Pensaba que lo estarías cuidando, pero veo que no es así. Mierda. Vio como Mikey y South seguían con la pelea. Mikey había recibido un par de puñetazos, pero el que peor estaba era South. No le quedó más remedio. La teñida corrió y se interpuso en el camino de Manjiro. Estaba muy asustada por esa oscuridad que rodeaba a Mikey, pero ahora mismo le daba igual. Debía salvar a Mikey. Debía impedir que se volviera un asesino. Es suficiente, Manjiro. Dice ella con los brazos extendidos y empezó a temblar por el llanto. Sus ojos volvieron a brillar con la esperanza de encontrar aunque sea un poco del Mikey del que estaba enamorada y no el chico que la miraba con ojos vacíos y con esa oscuridad rodeándole. Si sigues así, South va a morir. Todo lo que haces es destruir lo que me importa, ¿cierto? Habla Manjiro mirando directamente a los ojos de Terano y este se asusta ya que no podía ni moverse por esa mirada aterradora de Mikey. Entonces yo te destruiré a ti. Esas palabras sorprenden a Takemichi, ya que fueron las mismas que Mikey le dijo a Kazutora en Ayoen sangriento. Tras eso Mikey coloca una mano en el brazo derecho de Takemichi. Tú, susurra Manjiro sin poder mirarla a los ojos pero alza su rodilla para impactarla en el brazo de Takemichi y así partírselo. En verdad no era Mikey quien había hecho eso, sino la muerte que lo estaba controlando. Estás en mi camino. Baji gritó al ver eso y fue corriendo hacia la teñida la cual estaba de rodillas en el suelo gritando por el dolor. Mikey, ¿pero qué demonios has hecho? Grita Keisuke con los ojos muy abiertos. Michi, ¿estás bien? La chica no podía ni hablar por el dolor que estaba sintiendo y Manjiro ni siquiera escuchó las palabras de su amigo. Ahora, susurra Mikey mirando a South. ¿Cómo quieres morir? No lo hagas, Manjiro. Grita Takemichi desgarrando su garganta, fue tan así que asustó a Baji. ¿Por qué debería detenerme? Pregunta Mikey sin siquiera girarse. Kenshin está muerto por su culpa. ¡No! Grita ella levantándose mientras se sujetaba el brazo herido. Draken murió por mi culpa. Yo soy la culpable de que Draken esté muerto.
Así que no sigas con esto. Si quieres matar a alguien, esa sería yo. Manjiro le da un puñetazo a South con el cual lo deja tirado en el suelo. No estaba muerto, tan solo lo había dejado inconsciente. Después seguiría con él. Tras eso se gira para mirar a la teñida, pero seguía sin poder mirarla a los ojos. ¿Por qué has vuelto? Pregunta con voz apagada. ¿Por qué has vuelto al pasado, Takemichi? Yo, susurra ella más que asustada de ver esa oscuridad que lo rodeaba. Yo, he venido a salvarte. No quiero que me salves, responde él. Iba a decir algo más, pero se detiene. Todo se quedó en silencio y pudieron oír cómo varias motocicletas se estaban acercando. Takemichi estaba muy tensa, pues no entendía nada. Entonces vio la bandera de los Black Dragons. Hanma iba a la cabeza de todos y detuvo su motocicleta. Todos los demás hicieron lo mismo. ¿Por qué siempre te metes en problemas, Takemichi? Pregunta Hanma acercándose a la chica. Bueno, hemos venido para ayudar a nuestra líder. Hanma. Susurra ella. ¿Cómo? Pero no sigue diciendo nada, ya que el sonido de más motocicletas sonaron. Hanma sonrió por eso, pues él sabía de quiénes se trataban. Eran 8 motocicletas, las cuales se detuvieron frente a ellos. ¿Qué es esto? Susurra Takemichi al ver ahí a sus amigos. ¿Por qué están aquí? Tokyo Manjigan. Grita Mitsuya. Capitán de la 2A División. Takashi Mitsuya. Capitán de la 3A División. Dice Pachin. Haruki Ayashida. Capitán de la 4A División. Sigue Smiley. Naoya Kawata. La Tokyo Manji ha venido para proteger a Takemichi Nagaki. Grita Chifuyu. Capitana de la 1A División. Takemichi no sabía qué decir y tampoco sabía qué hacían todos ellos ahí. ¿Cómo es que sabían dónde estaba? Entonces miró a Inui y supo que había sido él quien había avisado a los chicos. Pero, ¿por qué lo había hecho? Baji tampoco se podía creer lo que estaba viendo, pero se alegraba mucho de volver a ver a los chicos con el uniforme de Toman. Koko corrió hacia ellos y se acercó a Hanma. ¿Aiden sabe lo que está pasando? Pregunta Kokonoi. Yo no le he avisado, dice Hanma. Vamos a pelear contra Mikey. ¿Te unirás a nosotros? Sí, asiente este y se acerca a Takemichi. Jefa, lo he intentado, pero no hemos conseguido nada. Lo siento. Koko, susurra ella y ve como todos sus amigos y los Bede la rodeaban. No tienen que hacer esto. Claro que tenemos que hacerlo, compañera, dice Chifuyu. Este pelea no es solo tuya. Debemos ayudar a nuestro comandante y vengar a Draken. Exacto, dice Mitsuya. Pero primero es detener a Mikey. Está irreconocible. Se ha drogado antes de venir aquí, informa Baji colocándose un coletero en la boca y así poder recoger su cabello. No lo tenía tan largo como antes, pero aún así lo podía sujetar en una coleta. Cortesía de Sanfu. Quiero acabar con ese maldito. Mikey miraba a todos en silencio sin entender qué es lo que hacían ahí. Se suponía que ellos debían haber abandonado la vida de las pandillas para así conseguir una mejor vida. Debían alejarse de él, entonces, ¿qué hacían ahí? ¿Pretenden enfrentarse a mí? Pregunta Mikey. ¿Por qué? Ya saben cómo acabó la última vez. ¿Acaso quieren morir? Takemichi tragó saliva al ver cómo la oscuridad que rodeaba a Mikey se hacía cada vez más grande. Koko sin pensarlo 2 veces llamó a Aiden. ¿Qué ocurre, Kokonoi? Pregunta este nada más contestar el teléfono. Dime que se han encargado de Draken y que sigue con vida. Pregunta Kokonoi desesperado. Sí, conseguimos dejarlo con vida, dice este. Dile a Manjiro para que no se descontrole. Demasiado tarde, dice Koko. Está a punto de matar a South. La guerra de las 3 deidades se ha adelantado y ha ocurrido hoy. ¿Qué? Grita alarmado a Nagaki. Mi hija no está ahí, ¿verdad? Sí lo está, y Mikey le ha roto un brazo. Koko oye como Aiden maldecía y oyó cómo le daba órdenes a alguien. ¿Siguen en el parque de atracciones? ¿Quiere saber a Nagaki? Sí, contesta el joven azabache. Los Black Dragons y los exmiembros de Toman han llegado para pelear junto a tu hija. Mantened a Mikey alejado de mi hija, pide con urgencia a Aiden. Está bien, susurra el contrario. Ah, una cosa más. Takemichi ha mencionado algo de una oscuridad que rodea a Mikey. ¿Es de lo que me hablaste? Sí, gruñe. Así que puede verla. Parece que su don ha evolucionado más de lo que pensaba. Protejan a mi hija. Con eso colgó. Koko guardó su móvil y se acercó a Takemichi mientras miraban a Manjiro. ¿Qué hacemos, Takemichi? Pregunta Akai.
Tú conoces a Mikey mejor que nosotros. Primero debo inmovilizar mi brazo, dice ella y entre todos la ayudaron. Dejen esto en mis manos. Mikey ahora es peligroso. No quiero que nada malo os pase. Qué bonito. Takemichi escucha una voz que no le era familiar. Miró a su alrededor preguntándose quién había hablado. Sí que estás hecha toda una heroína. El corazón de la teñida dio un vuelco al ver que la oscuridad que rodeaba a Mikey había tomado una forma humanoide. Veo que hay un vacío dentro de ti, Takemichi. ¿Quieres salvar a Manjiro? Si eso es lo que quieres, solo debes dejar que entre en ti. ¿Qué? Susurra ella. Lo que oyes, dice la muerte. Ese había sido su propósito desde un principio. Si conseguía controlar a Takemichi no sería una molestia para él. Dejaré a Mikey y así lograrás salvarlo como tanto deseas, pero deja que entre en tu interior. Llenaré ese vacío en tu corazón. ¿Qué dices? Takemichi mira a su alrededor viendo que todo se había detenido. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué nadie se movía? Necesito una respuesta, o de lo contrario todos los que están aquí morirán, susurra la muerte. Takemichi miró a sus amigos. Vio que Wakasa se había unido a ellos para seguir peleando y lo mismo había hecho Benkei. Vio a los exmiembros de Toman y pensó en Draken. No podía perderlos a ellos también. Si acepto Mikey estará bien. Susurra ella. Sí, lo prometo, dice la oscuridad. Entonces acepto, susurra ella con la determinación reflejada en sus ojos. El brillo había vuelto a ellos en cuanto había detenido a Mikey para que no matase a South. Se dijo que debía hacer eso, dejar que la oscuridad de Manjiro estuviera en ella y así lo podría salvar. Eso es lo que ella quería, salvar a Mikey y así lo iba a conseguir. No se arrepentiría de su decisión si con esto Manjiro era feliz. La muerte se puso de lo más feliz y abandonó el cuerpo de Mikey para adentrarse en la tenida. Fue muy gratificante poder conseguir su propósito. Takemichi sintió mucho frío y entonces notó el frío abrazo de la oscuridad. ¿Así era como se sentía Mikey? ¿Cómo lo soportaba? El tiempo volvió a la normalidad y todos vieron cómo Mikey caía de rodillas al suelo. La teñida corrió hacia él. «Mikey, ¿estás bien?», susurra ella. «Michi», susurra él alzando la vista. «¿Por qué lo has hecho?». «Para salvarte», susurra ella y notó cómo la oscuridad intentaba controlarla y lo consiguió. Takemichi sin pensarlo dos veces coge a Manjiro de la camiseta y lo lanza contra los demás. «Como se acerquen a mí los mataré», grita ella con una mirada loca y vacía. «Anma, tú vienes conmigo y también los Black Dragons. Es hora de irnos. Kokonoi, nos veremos pronto». En un abrir y cerrar de ojos Takemichi se marchó con los BD. Ninguno entendía nada y fue cuando llegó Aiden con Genbu. «¿Y mi hija?», pregunta a Nagaki mirando a todos. «¿Dónde está Takemichi?». «Se ha ido», susurra Mikey. «La oscuridad está en ella». «¿Qué?». El corazón de Aiden se detuvo. Eso era malo. Era muy malo.